en el nombre de nuestro Señor Jesús eh, este estudio de hoy y aquí está la línea de tiempo que hemos estado analizando. Esto lo vimos en la primera conferencia esta semana y yo quiero pedirle el favor entonces a Claudia en Pereira. ¿Sí está aquí con nosotros? Sí, señor. Bueno, Claudia, aquí está proyectado en esta gráfica, está proyectado todo lo de qué, lo que hemos estado estudiando y me gustaría que usted tomara esto que ve aquí y nos explicara esa línea de tiempo. Si usted tiene que explicarle eso a una persona, ¿cómo se lo explica? Eso que está ahí proyectado, ¿qué le diría a usted que hay ahí? Hermano Juan, lo que yo entiendo en la línea de tiempo es, inicia desde la vida de Jesús, que es de sus 30 años de vida hasta el bautismo. Y esos 3 años y medio es el ministerio de él, que duró 3 años y medio. Luego, hasta la crucifixión. Luego empieza la iglesia de Éfeso, que esa viene siendo la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, pues en lo que yo entiendo, y que el mensaje de Éfeso es para la siguiente iglesia, para Esmirna. ¿Sí? Sí, va muy bien. Bueno. Y entonces, bueno, y ese periodo dura 288 años. Pues en lo que yo entiendo es que se le va traspasando ese mensaje a cada uno. El mensaje de Esmirna es para la siguiente iglesia. Pues y así se va sucesivamente pasando estos mensajes hasta llegar ya el tiempo del anticristo, de que ya lo de la gran tribulación es donde el Señor viene en un caballo blanco y es donde echa al pozo del abismo al anticristo. ¿Sí? Muy bien, Claudia. Me parece que Así, sabe que lo entendí muy bien así por el audio que envió hoy. sí, sí. Eso me ayudó bastante porque, como le digo, yo ayer no estuve en la clase, pero usted envió esto y yo lo escuchaba y así para mí fue, mejor dicho, genial. Qué bueno que siguiera proyectando así. Dios Claro me que le sí. bendiga. Amén. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Me parece que lo entendió bien. Aquí estamos viendo el repaso de lo que hemos visto, cómo los mensajes se van dando y como yo pienso que los mensajes no se dan al principio de la iglesia, sino al final de la iglesia para señalarle lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces ese mensaje, si es de cierre, es un mensaje que queda para que los cristianos del periodo que sigue, entonces lo tengan en cuenta. Y así vamos desde el primer mensaje, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto mensaje, que el sexto mensaje es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, pero que nos está sirviendo a nosotros como esa iglesia que va a ser guardada de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, porque esa es otra ventaja grande que tenemos nosotros, y es que Dios nos va a preservar, nos va a dar paz y seguridad, nos va a meter, como dice en el Salmo 27,
porque él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca nos pondrá en alto. Luego levantará él nuestras cabezas sobre nuestros enemigos que nos rodean y nosotros estaremos haciendo sacrificios de júbilo, cantando y entonando alabanzas a Dios en un estado totalmente glorioso. Eso en cuanto a los 6 mensajes. El último mensaje ya vimos que es el mensaje a la iglesia de la Odisea, pero es un mensaje de cierre que también estuvimos estudiando ayer, que Apocalipsis 17 es la voz del séptimo ángel y posiblemente lo que nos estén indicando ahí en Apocalipsis 17 es que ese último mensaje a la Odisea es la voz del séptimo ángel. Y cuando se dé esa voz, también se empiezan a tocar las trompetas, como lo vamos a ver en este estudio más adelante. Así que tengan paciencia porque vamos a continuar avanzando. Esta línea de tiempo, que es la misma, pero que vamos a mirar ya, son las venidas y las manifestaciones del Señor Jesús. ¿Y por qué venidas y manifestaciones del Señor Jesús? Porque recordemos que Él se nos va a manifestar a nosotros para celebrar la cena de las bodas del Cordero. Posiblemente eso coincide con el día de su manifestación, que es el mismo día de la redención o el mismo día 1335 o el día que tenemos que llegar firmes hasta el fin. Eso significa que el fin de nuestra carrera como cristianos dentro de la iglesia, para poder pasar a ser restaurados a la gloria de Dios, llegaría el día 1335. Pero en esta gráfica que estoy mostrando, ya no vamos a ver los 7 mensajes a las iglesias. Y como ustedes ven, tiene unas pequeñas variaciones, es decir, es lo mismo, pero las iglesias ya no están tan amplio, es el mismo periodo, pero encogimos un poquito algunas partes para poder mostrar. En Primera de Tesalonicenses 4:16, ¿quién me puede ayudar a leer este versículo? Primera de Tesalonicenses 4:16, que es un versículo muy conocido, y me gustaría que el que tenga la Biblia más rápida del oeste o de México o de Colombia, pues nos ayude a leyendo este importante mensaje de la Biblia. Primera de 4:16. Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué vamos a ver con ese versículo que ya estuvimos viendo algo anoche? Gracias, doctor. Y es que ahí nos dice que el Señor mismo, primero con voz de mando, después, porque así nos lo muestra la Biblia, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, una segunda voz. En la Biblia del Oso no dice voz de mando, ni en la Biblia de Reina Valera de 1865, sino que dice con voz de algazara, como con voz de fiesta, como con voz de júbilo. Es una voz especial y vamos a tratar de entender qué es esa voz, pero esa es como un primer momento y hay una dificultad cuando uno va a entender estos versículos porque las personas o los teólogos no nos han dado una explicación sobre cómo entender especialmente este importante texto de la Biblia en estos estudios que estamos haciendo. Pero yo lo voy a presentar de una forma para que hagamos el análisis, para que hagamos como la profundización y tratemos de que el Señor nos ilumine, nos revele, nos permita descubrir qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo o el mismo Dios cuando le da al apóstol Pablo para que escriba esto, y él nos dice, el Señor mismo, con voz de mando primero, con voz de arcángel segundo, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces, es como si
antes de descender del cielo y llegar acá, que llega con trompeta de Dios, primero debe ocurrir una voz de mando, luego en segundo lugar una voz de arcángel, que lo vamos a tratar de entender, y en tercer momento con trompeta de Dios, y en ese momento entonces llega a la tierra, descenderá del cielo, y en ese instante los muertos en Cristo resucitarán primero. Esos muertos en Cristo deben resucitar, como lo dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15, deben resucitar incorruptibles. ¿Y cuándo resucitamos incorruptibles? Ya en el milenio. Entonces, vamos, ese versículo, traten de memorizarlo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo se levantarán primero o resucitarán primero. Eso parece que tiene que ver con la primera resurrección, y esa primera resurrección se dará en el milenio. Entonces vamos a tratar de mirar 4 venidas o 4 manifestaciones. Van a tener diferentes nombres, pero nos vamos a ubicar de esa forma. O sea, como para entenderlo bien, vamos a hacer un análisis, que hay 4 momentos en los que Dios se le manifiesta primero a todo el mundo, que es cuando Él, en la parte de abajo, acaba de salir, primera venida, manifestación en carne. Esa primera venida ya es pasado. Sabemos que eso sucedió al principio de esta era, que Él vivió 30 años y 3 años y medio de ministerio, un total de 33 años y medio, estuvo caminando con nosotros en este planeta, y lo hizo con una sola intención: salvarnos, darnos la oportunidad para que todos los que en Él creemos no nos fuéramos a perder, sino que alcanzáramos el fin de toda esta carrera, que es la vida eterna. Entonces tenemos la primera venida o manifestación. Antes de continuar con la segunda, quiero decirles, el Señor, después de que murió, se le apareció a muchos, y también se le apareció al apóstol Pablo unos meses después de haber resucitado. Y a Pablo dice que se le apareció una voz gloriosa, y suponemos que Pablo iba en un caballo y se cayó. Suponemos, porque la Biblia no dice que él se cayó del caballo, simplemente dice que él sintió temor, y él dijo: ¿quién eres tú? Y la voz de lo que él está viendo en ese momento, que es algo glorioso, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta entonces la segunda manifestación o venida del Señor es el día 1335, cuando Él venga a celebrar la cena de las bodas del Cordero. Y esto ya es en el tiempo del anticristo, en el tiempo de la gran tribulación. Ya el anticristo se habrá manifestado, ya habrá empezado el periodo de 42 meses que él tiene para actuar. Quiero aclarar, casi no, en muchas iglesias y muchos pastores enseñan que faltan 7 años y que el Señor va a venir al principio de esos 7 años, o que el anticristo, perdón, va a venir al principio de esos 7 años a firmar un tratado de paz. Eso no es cierto. No faltan 7 años, solamente faltan 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio de esos 7 años finales de la profecía de las 70 semanas se cumplieron en el ministerio del Señor Jesús, y ya es pasado. Eso significa que se han cumplido 69 semanas y media ya, hasta la cruz, hasta el día que murió el Señor Jesús crucificado, se cumplieron 69 semanas y media.
Y falta media semana. Estamos todavía en medio de los tiempos, estamos todavía en el periodo de la iglesia. Pero cuando empiece el tiempo del anticristo, unos días después, el Señor se nos va a manifestar a nosotros. Y hay un versículo muy hermoso que creo que está en Pedro y lo vamos a analizar más adelante, pero quiero recordarlo en estos momentos como para tratar de fijar la posición de lo que estoy tratando de dar a entender es que el Señor se nos va a aparecer o se nos va a manifestar. Y el versículo es el que dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, y dice así, cuando aparezca el príncipe de los pastores, nosotros recibiremos la corona incorruptible de gloria. Eso es lo que espero yo que podamos disfrutar y alcanzar el día 1335 cuando el Señor se nos manifieste, como aparece aquí en esta gráfica en el cuadrito azul. Y mire que la flechita está marcando unos días después de haber iniciado el tiempo del anticristo o la media semana o los 3 años y medio del anticristo o los 42 meses que tiene autoridad el anticristo, como lo dice Apocalipsis 13:5. El tercer momento o tercera manifestación, yo lo estoy llamando así como tercera venida o tercera manifestación para tratar como de que lo podamos asimilar, pero realmente el Señor tiene una primera venida en carne y una segunda venida al final del milenio. Eso es lo que yo entiendo y lo que vamos a estudiar. Pero vamos al tercer momento, arriba. Dice que en su tercera venida viene en un caballo blanco y la Biblia dice en Apocalipsis 19:11 en adelante que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores y que con justicia juzga y pelea y que tiene muchas diademas y que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Bueno, eso lo analizamos después, pero aquí estamos tratando de mirar primera, segunda, tercera venida y la cuarta venida puede ser lo que estamos marcando en la parte de abajo al lado derecho cuando decimos que ya en el milenio él va a aparecer, pero ya en el cuarto día. Primero tienen que pasar los 3 días de Jonás, que él es la señal que él le dejó a los judíos. Él le dijo a los judíos que a ellos no les iba a dejar señales, que les iba a dejar una sola señal. En cambio, a nosotros nos dejó muchas señales antes de su segunda manifestación. Para ellos solamente una señal. ¿Y cuál es esa señal? Pues me estoy adelantando un poquito, porque la Biblia dice que les dijo que solamente les dejaba la señal del profeta Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, escuche bien, 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, porque la Biblia no dice que sea una ballena, dice que era un gran pez. Lo de la ballena hace parte pues de la leyenda que nosotros hemos creado, pero es un gran pez y él estuvo 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches. Y para mí esos 3 días y 3 noches equivalen a 3 días y 3 noches de Dios. Y para Dios un día nuestro es como 1000 años. Eso significa que para los judíos serán 3000 años de espera. Lo vamos a analizar en esta misma línea de tiempo más adelante. Por ahora voy a tratar de que estudiemos lo de estas últimas 3 manifestaciones, porque la primera ya sabemos que sucedió y la conocemos de memoria, pero lo que vemos aquí como la azul, la negra y la roja en la gráfica, segunda avenida, tercera avenida y cuarta avenida, en parte es nuevo para muchos y en parte para mí también es nuevo, pero yo lo traigo porque veo que puede ser una posibilidad y que Dios nos va a dar la iluminación para o salir del error o confirmar que esto es así.
porque les recuerdo que nosotros en cuanto a la salvación ya tenemos el conocimiento básico y el conocimiento fundamental de qué necesitamos para ser salvos. Pero aquí nos estamos nutriendo, nos estamos capacitando para poder hacer esa apología que nos ha enseñado Andrés desde México, y es la defensa de lo que creemos y tener una confianza y alimentar nuestra esperanza cada día más en la palabra de Dios, en su venida, y que no nos vengan con cuentos a decir, venga, ¿y qué tal que la Biblia sea mentira? ¿Y qué tal que Jesús nunca existió? Porque para nosotros ese tipo de argumentos ya no son válidos. Nosotros sabemos, no solamente por lo que hemos estudiado, sino por la relación que hemos hecho con el Señor, que Él es real, que es más real que nuestra propia vida, que el solo hecho de tener conciencia, de poder estar aquí, poder pensar en Él, nos hace, nos certifica que Dios está en cada uno de nosotros y que Él nos va a ayudar a llegar hasta la meta final. Entonces, aquí tenemos, no vamos a mirar los textos que aparecen en la cuarta venida por ahora, porque hay una imagen de estas donde yo voy a hacer un resumen de todos los versículos. Entonces, ahí tenemos la gráfica desde la primera venida, segunda venida, y ya en la segunda venida, entonces yo le estoy colocando lo que está en primera de Tesalonicenses 4:16, porque lo que estoy pensando es que la primera manifestación, la primera no, la segunda manifestación del Señor después de su primera venida es cuando se cumpla lo que dice primera de Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo con voz de mando. Y esa voz de mando puede ser cuando Él venga, cuando se manifieste y se cumpla Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cómo nos está llamando? Para la cena de las bodas. ¿Para qué nos está llamando? Para la cena de las bodas del Cordero. ¿Y con qué voz va a hablar? Con voz de mando, con voz de alegría, con voz de triunfo, con la voz de pastor, porque solamente esa voz la van a escuchar las ovejas. Recuerde que Apocalipsis 3:20 no es un versículo para los que están en el mundo, es un versículo y un mensaje para la iglesia, y hace parte del séptimo mensaje, de la voz del séptimo ángel. Entonces, esa voz que posiblemente vamos a escuchar, pero yo estoy diciendo lo que en mi teoría planteo, porque por ahora estamos mirando esto como una teoría para hacer el análisis, el estudio, para profundizar en la palabra y mirar si esto es así, si se puede confirmar o no. Y lo vamos a tratar de confirmar con los versículos. Por ahora, como para anticiparme un poco y no dejarlos ahí intrigados de cuál será esa voz de mando, creo que esa palabra del Señor que nos va a decir, sube acá o subid acá, para mí eso es una voz de mando. Si a nosotros nos dicen, suban acá, nos están mandando. Y esa orden que el Señor va a dar, la vamos a escuchar nosotros. ¿Para subir a dónde? Al tercer cielo, para entrar al lugar santísimo, para ser restaurados o restituidos a la gloria de Dios. Entonces, la primera voz vamos a tener en cuenta que puede ser, es que no estoy seguro, entonces que puede ser, sube acá, que está en Apocalipsis 4:1, cuando la puerta está abierta, y por eso en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la primera voz que vamos a oír. La segunda voz de Tesalonicenses 4:16, de primera de Tesalonicenses 4:16, es la voz de arcángel. Y esa voz tiene que ver
con la manifestación que se va a dar al final de la gran tribulación, cuando esté terminando el gobierno del anticristo, porque recordemos que él va a gobernar 42 meses son 3 bestias, el dragón, la bestia, el falso profeta, y cuando esté terminando ese gobierno, el Señor aparecerá en un caballo blanco, y en ese caballo blanco vendrá a ponerle fin al gobierno del anticristo, a derramar la ira de Dios sobre la humanidad y sobre todos los que tienen la marca y adoran la imagen. Eso tiene que ver con esos juicios que Dios hará al final de la gran tribulación, cuando Él aparece en el cielo y viene más como un guerrero. Por eso dice la Biblia que con justicia juzga y pelea. Si Él viene a establecer juicios sobre el gobierno del anticristo y sobre sus seguidores, sobre los 10 reyes que estudiamos de Daniel y de Apocalipsis 17. Entonces, en ese momento, él viene más en función de un guerrero, de Jehová de los ejércitos, así lo quiero llamar, para tratar de ilustrar qué es lo que yo estoy proponiendo y estoy viendo en el estudio de la palabra. Entonces, la primera es con voz de mando, para decirnos: suban acá, porque los voy a esconder en el tabernáculo, los voy a dar paz y seguridad absoluta, porque a partir de ese momento, cuando subamos al lugar santísimo, nadie nos podrá tocar. Podrán matar nuestro cuerpo, pero no podrán tocar el alma. Y en el segundo momento, si es al final de la gran tribulación, donde viene una guerra que se conoce como la batalla de aquel gran día, o también como Armagedón. Así que ya vemos que para empezar el milenio vendrá el Señor, o se manifestará Dios en un caballo blanco, pero más como un guerrero, no humilde, manso y humilde como se presentó el domingo de Ramos en Jerusalén hace cerca de 2000 años. Ahora ya viene es con justicia a juzgar y a guerrear, a pelear, a una batalla, a ponerle fin, término final al gobierno del anticristo. Y por tercer momento es mirando Primera de Tesalonicenses 4:16, que dice, el texto completo dice: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que es la última parte que estamos viendo en rojo abajo a la derecha. El Señor mismo con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es entonces la primera resurrección, para no morir más. Y esa es la manifestación del Señor al final ya del milenio, de ese reino que Él establecerá. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? Por acá todo bien. Bueno, es que escucho como un micrófono encendido. Entonces, ¿todos bien? Sí, señor. Bueno, Isabelita, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Juan. Bueno, entonces voy a continuar. Nos vamos a quedar en la misma gráfica. Vamos a mirar los mismos 4 momentos, pero con otros nombres. Entonces, aquí ya es el Señor mismo con voz de mando y los versículos, pero no los vamos a estudiar en esta gráfica, sino en la próxima, donde haremos un resumen de todos los versículos y de todo lo que estamos viendo. Aquí está el Señor mismo con voz de arcángel, como Jehová de los ejércitos, como el príncipe de los guerreros.
Y ahí hay unos versículos, no los vamos a mirar ahora porque todo está resumido en una sola gráfica. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y ese descenso final es a la final trompeta, y ahí sí aparecerá él como se fue, y sus pies los pondrá nuevamente en esta tierra. Entonces continuamos. Primera venida. Aquí está. En ese día 1335, entonces aquí hay un nombre, que es el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mire que no dice el día que el Hijo del Hombre venga a la tierra, no. Lo llama el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esa sería su segunda manifestación. La tercera se llama la batalla de aquel gran día o el día de la ira. Y ahí hay unos versículos, los vamos a ver ahora en la gráfica más adelante. Y por último, el día de su venida. Y ahí ya es cuando él aparezca al final. Vamos a continuar. La idea es que hagamos el estudio. Entonces, primera venida o manifestación en carne, lo vemos ahí, lo voy a quitar y lo vuelvo a poner para que lo vean al lado izquierdo, al extremo abajo. Primera venida. Segunda venida o manifestación. Entonces, si ustedes observan, ahí sí hay una cantidad de versículos. Entonces es segunda venida o manifestación, resucitado, el Señor mismo con voz de mando, el día de la cena de las bodas del Cordero, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, el día 1335. Entonces ahí quiero detenerme y le voy a pedir el favor que desempolven sus Biblias, que las tengan listas, que las tomen, porque vamos a leer la palabra y voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 citas. Entonces voy a empezar a decir quién por favor me puede leer, y cuando yo diga su nombre me confirma si sí puede, y si no le pedimos el favor a otro, porque algunos pueden estar en estos momentos no tener la Biblia o estar ocupado o algo. Entonces vamos a empezar con el primero. A ver, Luz, ¿está presente? Mateo 24:50. Luz, como ustedes... ¿Cómo? ¿Vamos a ir haciendo de una vez o primero No, nos da no. la cita? Vaya buscando, pero tome estas 4 citas porque usted ya es muy inteligente y muy rápida con la Biblia. Entonces tome las 4 citas porque todas están en Mateo. Mateo 24:50, Mateo 25:6, Mateo 26:19 y Mateo 28:20. ¿Sí las tomó? Sí, ya las tenía. Bueno, téngalas ahí pues listas. Seguimos con Andrés. Presente. Juan capítulo 10, versículos 3 y 4. Listo. Doctor John Jairo, presente. Presente. Primera de Juan 2:28. Juliet. Apocalipsis. Sí, señor. 3:14 al 22. Doña Fabiola, ¿está presente? Sí, estoy presente. Apocalipsis 12:7. Ok. Dianita. Apocalipsis 19:9. Dianita. Bueno, Rocío Molina. Señor. Por favor, Daniel 12:12. Isabelita. Sí, señor. Lucas 17:30.
María Elena y Jorge. Sí, Juan. María Elena, Primera de Corintios 1:8. Sí, señor. Jorge, Está escuchando, pero no puede participar. Si quiere, yo leo tranquila, por él. tranquila. Entonces, ¿quién más nos hace falta? Claudia. Sí, señor. Claudia, Filipenses 1:6 y 10. Es decir, Bueno. Filipenses capítulo 1, versículo 6 y versículo 10. Bueno, Bueno, ¿quién me falta? ¿No falta nadie? Claudia en Bogotá tiene Biblia. Sí, señor. ¿Sabe dónde encontrar a Filipenses capítulo 2, versículo 16? Filipenses 2. 2:16. Sí, señor. Listo. Entonces, si yo leo los últimos dos, entonces vamos a arrancar la lectura y el análisis. Entonces, voy a escuchar así. Va a leer el primer versículo, Luz, y nos lo explica, por favor, Andrés. El segundo versículo lo lee Luz y lo explica Andrés. Lo mismo, el tercero y el cuarto. Así que entre ustedes dos allá, lee Luz y explica Andrés. Y ahora lee Andrés y explica Luz. Entonces, los de Luz los explica Andrés y los de Andrés los explica Luz. Adelante. Bueno, Mateo 24:50. Tendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos está diciendo Andrés? Bueno, en ese versículo habla de que hay un siervo y hay un señor. El siervo no sabe el día en que el Señor va a llegar y tampoco la hora. ¿Y cuál es ese siervo? ¿El prudente o el malo y negligente? Tengo que ir a los versículos anteriores para poder saber qué siervo es. Es un siervo negligente. Ok. Luz, 25:6. Bueno, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Bueno, en ese versículo parece, solamente en ese versículo se ve que es de medianoche, es a la medianoche y que escuchan un clamor, donde ese clamor o esa voz dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Era porque algunas personas o algunas vírgenes estaban esperando al esposo. Entonces, estaban esperando para poder salir y recibirle. Andrés, ¿esos textos sí se ajustan a esa primera o a esa segunda venida o manifestación como lo estamos viendo para el día 1335? ¿O usted cree que pueden aplicar en otro momento, en la tercera o cuarta manifestación? No, yo creo que es para la segunda. Creo que es para la segunda porque la primera ya sucedió. En la tercera que sería lo de la tercera que sería para este estudio, el día de la ira del Señor, donde vendrá en un caballo blanco, no veo que aplique para ese momento y mucho menos para el milenio al finalizar. Yo lo veo más para la segunda manifestación, la segunda venida, donde hay que estar atentos para escuchar ese clamor y escuchar esa voz y estar preparados. Mateo 26:19, Luz. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua.
¿Será que ese ese versículo 26, 19. 26, 19, sí es ese? Sí, Sí ese. es, pero como que no me cuadra. Como que no cuadra, ¿no es cierto? Vamos por aquí, Juan, a hablar del tema de la Pascua y el Pesaj. Oh, claro, es que recuerden que a nosotros se nos ordena prepararnos para la cena de las bodas y esa cena de las bodas tiene una similitud muy grande con la Pascua, porque recordemos que cuando cabalgó el caballo de la muerte en Egipto, cuando la muerte salió a matar los primogénitos, recordemos que en ese mismo momento o esa misma noche es que los judíos habían marcado con sangre la parte alta del marco de la puerta de entrada, como si nos estuvieran diciendo que la sangre se pone en la frente. Y entonces ellos marcaron y el ángel de la muerte salió a matar, pero donde estaba esa marca de sangre no mataba. Y eso es lo que va a pasar posiblemente con nosotros. Entonces voy a revisar si fue que me equivoqué en la cita, pero ahí ya sé que hay una cita dudosa, aunque tiene que ver con la preparación de nosotros para la cena de las bodas del Cordero y que esa noche, te la voy a revisar, ya sé que esa no cuadra bien, pero precisamente eso es lo que estamos tratando nosotros de hacer aquí y es de poder revisar todas estas citas para que sean precisas en cuanto al momento que queremos demostrar. Luz, 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, en ese versículo el Señor Jesús manda, o sea, es una orden de que guardemos todas las cosas. ¿Y que son todas las cosas? Todo lo que Él ha enseñado. Ese guardar implica obedecer, implica meditar, implica una serie de acciones que uno debe tomar para uno ya a través de ese estudio y esa comunión con el Señor, uno ya estar preparado para esos días de prueba, ya que Él mismo dice y promete que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta ese momento. Él nos va a soportar y nos va a dar esa pronta salida. Andrés, lo que yo quise resaltar con esos últimos dos versículos, 26:19 y 28:20, es la voz de mando. O sea, que Él manda, que por ejemplo a los apóstoles les dijo, enseñen todo lo que yo les he mandado. Eso significa, como jugamos nosotros, el rey manda. Él es el que manda y Él nos manda a prepararnos y Él nos va seguramente a decir, sube acá. Entonces, es como para reforzar un poquito lo que tiene que ver con la voz de mando. Ahí sí me hago entender. Sí, señor, gracias. Bueno, Juan 10:3 y 4, Andrés, y explica Luz. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Bueno, según lo que entiendo es que al estar nosotros en oración, velando y pidiéndole mucho a Dios no ser engañados, cuando nuestro Señor Jesús se manifiesta a nosotros lo vamos a reconocer, nosotros vamos a saber que esa va a ser la manifestación de Él hacia nosotros. Así no nos vamos a dejar engañar y al escuchar esa voz que Él nos llama, es como esta misma voz en la que estamos nosotros estudiando, que es una voz de mando porque nos llama a su presencia y nos saca de ese lugar o de ese pecado en el que estamos. Entonces, él dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y nosotros le vamos a seguir porque vamos a reconocer su voz.
Claro que sí. Andrés, ¿usted se le parece ese versículo a Apocalipsis 3:20? El de las Eh, yo eh, traigo Claro, que él dice, "He aquí yo estoy a la puerta y llamo". eso. Si alguno oye mi voz Sí, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí lo que me parece curioso es el tema de la voz. Lo que pasa sí. es que uno debe entrenar su oído, ese oído espiritual, con la palabra del Señor, con la Biblia, para poder reconocer esa voz. Porque, ¿cómo hace una persona que nunca estudia la Biblia para poder reconocer esa voz? ¿La puede escuchar? No sé, yo creo que no. O puede que sí, pero igual no le va a hacer caso porque nunca estuvo con el oído fino y nunca reconoció esa voz como la voz del Señor. Gracias, Andrés y Luz. Doctor, primera de Juan 2:28 y explica a Juliet, es tan amable. Bueno, dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Bueno, en ese versículo nos dice que nosotros debemos permanecer en el Señor, obedecer su palabra, guardar su palabra, para que en ese momento, cuando el Señor se nos manifieste, nosotros no nos alejemos, es decir, que seamos acogidos por nuestro Señor, que escuchemos esa voz, que participemos de la cena a la que el Señor nos va a llamar. Gracias, Juliet. Ahí hay una cosa importante en ese versículo. Si usted tiene ahí la manera de leerlo, recuerde que está en primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y lo voy a leer aquí en la Biblia de las Américas. Y dice, ahora hijos, permaneced en él. Es decir, permanezcamos en la vida cristiana, permanezcamos en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Entonces, ahí nos está hablando de esta segunda venida o manifestación y nos está diciendo, vea, cuando Él se manifieste, nosotros tengamos confianza. Eso significa que tengamos esa relación de pastor-oveja, que escucha su voz, que no es una voz extraña, que no vamos a tener preocupación alguna, sino que por el contrario, vamos a estar totalmente confiados de que es la voz del Señor. Pero aquí el apóstol Juan nos está hablando de otro momento también. Eso significa que el versículo se divide en dos, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Aquí, en este que estamos mirando, en el día 1335, en el tiempo del anticristo, en este cuadrito azul. Pero la segunda parte ya será al final del milenio. Y entonces dice, y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Entonces ya nos habla de otro momento para que lo tengan presente. Este versículo, el apóstol Juan nos está hablando de dos momentos. Uno, cuando él se manifieste y otro, cuando él venga. Entonces, cuando Él se manifieste, tengamos confianza. Y cuando Él venga, no tengamos que avergonzarnos, porque ya estamos nosotros listos para recibirle. ¿Me hice entender hasta ahí? Por favor, ¿me confirman? Sí, Juan. Bueno. Juan, para mí no es claro. ¿Ese manifestar es diferente a venir? Sí, sí, eso era lo que quería decirles, que la manifestación es el cuadrito azul que estamos estudiando y la venida es el cuadro rojo que vamos a estudiar. Lo voy a mostrar aquí un momentico. Entonces, aquí tenemos, abajo tenemos manifestación o segunda venida. Ese versículo de primera de Juan 2:28 nos va a servir en las dos partes. Primero, cuando Él se manifieste, tengamos confianza. Y segundo, en su venida, pero su venida es al final, entonces no nos alejemos de Él avergonzados. No sé si con esa explicación ya me hago entender, María Elena.
Sí, Juan, un poco, gracias. Bueno, es coger el versículo y entender que hay dos momentos. Así como estamos estudiando Primera de Tesalonicenses 4:16 y estamos viendo que hay tres momentos. En este versículo de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, hay dos momentos. Uno, cuando Él se nos manifieste para la cena de las bodas del Cordero. Y dos, cuando Él venga para el final del reinado. ¿Alguna duda o me dice entender lo que quería decirles? Sí, ya Juan, mejor. Juan, entonces la primera venida que fue hace 2000 años, esa venida en ese cuerpo, y en la última venida que sería ya al final del milenio, esas son dos venidas. Usted quiere es como que diferenciar esas dos venidas junto con las otras dos manifestaciones. O sea, la primera manifestación que sería esa voz que vamos a escuchar, esa manifestación angelical, y la tercera que sería al final de la gran tribulación, que va a venir en un caballo blanco, también sería una manifestación. O sea, es decir, que serían dos manifestaciones y dos venidas. ¿O cómo usted quiere diferenciar? Sí, Andrés. Por eso mire que yo las llamo a todas venida o manifestación, venida o manifestación. ¿Por qué? Porque la Biblia las llama manifestación, aparición o venida. Entonces nos toca que aprender a hacer como la separación, como la diferencia. ¿Cuándo es que dice que Él vendrá y ese que vendrá es en carne o será una manifestación distinta? Entonces, aquí estamos viendo dos momentos en rojo. Si ustedes ven en su primera venida, cuando empieza esta línea de tiempo, cuando Él nació, se presentó en el cuerpo, en carne. Y volveremos a verlo en carne cuando venga en su cuarta venida o manifestación, que podríamos llamarlo que es la segunda venida del Señor en carne. ¿Sí me hago entender? Sí. Claro, es que como esto es un tema nuevo, Andrés, no es fácil entenderlo, pero seguramente que en la medida que avancemos y más adelante vamos a tener en esta misma línea de tiempo algunas imágenes que nos van a permitir como ya a través de la vista, como afirmar lo que estamos ahora estudiando. Juan, gracias. Listo. Juliet. Oiga, Juan. Doña Fabiola, adelante. Que ahora que estaban leyendo a Juan 10:3 y oyendo pues la explicación de que posiblemente una persona que no haya leído la palabra ni tenga suficiente conocimiento podría no entender ese llamado. Pero es que en el verso 3 dice que Él la llama por su nombre, o sea que Él nos va a llamar por el nombre. Entonces ahí no hay riesgos de equivocación ni de perdernos. Dice que Él sabe el nombre. Claro, claro. Es que Él se nos va a manifestar a toda la iglesia en todo el mundo, pero de forma individual. Es decir, es una manifestación simultánea, pero individualmente. No es que se le aparezca a 50 personas que están reunidas en la mitad. No, Él se nos va a hacer visible a cada uno de nosotros de manera particular. Por eso el versículo de Juan 3:20 dice, si alguno oye mi voz. Y claro, lo que usted nos dice, doña Fabiola, si Él nos llama por el nombre, pues si Él nos dice doña Fabiola, si Él dice Juan, si Él dice Andrés, si Él dice John, si Él dice Luz, si Él dice María Elena, si Él dice Jorge, pues seguramente que para nosotros va a ser mucho más fácil identificar que es Él el que nos está hablando. Lo que pasa es que la sorpresa debe ser tremenda, porque Dios se ha manifestado a muchas personas y de todas formas no deja de ser como impactante que Dios diga nuestro nombre. Sí, Señor. Eso es lo que yo encuentro, lo que creo. Que Él nos va a llamar por el nombre, entonces dice que a todas llama por su nombre. Dije, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz
y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y en Apocalipsis Así dice, es. aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces ese llamado es doña Fabiola, Isabel, Rocío, don Libardo, Dianita, Sin doña, abuelita. solamente Fabiola. Bueno, doña Fabiola, gracias. Juliet, Sí. Apocalipsis 3, 14 al 22. Bueno, el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, ese texto que es todo el mensaje final, ese es el mensaje de los días de la voz del séptimo ángel, que lo vimos en Apocalipsis 17, y ese es un mensaje que cierra el periodo de las iglesias, pero también nos está diciendo que Él vendrá, que Él nos llamará y va a venir a cenar con nosotros. Eso significa que Apocalipsis 3:20 aplica para esta manifestación y que vamos a reinar con Él, es que Él nos permitirá sentarnos en el trono, porque recuerdan que Esteban vio un trono en el cielo y en ese trono estaba el Señor Jesús sentado. Pues nosotros se nos abre el cielo, pero recuerden que yo creo que es dentro de nosotros mismos, en el lugar santísimo. Entramos al lugar santísimo y sobre una roca nos pondrá en alto. Eso significa que nos sentaremos ahí en el trono con Él, a reinar con Él. A partir de ese momento nosotros ya estamos en la gloria. Casi que podemos decir que hemos empezado a reinar desde nuestro mismo cuerpo en ese nuevo estado, en esa nueva vida. Apocalipsis 12:7, ¿quién lo tiene? Ay, no. Lo tengo yo, Juan. Adelante. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Entonces, esa gran batalla en el cielo, ¿cuándo es? ¿Alguien me dice? Yo no. En el tiempo del milenio, Juan. Eso significa que ese versículo habría que ubicarlo ya terminando la gran tribulación. Sí, porque en la guerra de Armagedón. En la guerra de Armagedón, Dianita. Entonces, este versículo 12:7 pasa para la tercera venida o manifestación. ¿Quién tiene Apocalipsis 19:9? Yo. Adelante. Y el ángel me dijo, escribe,
Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, ahí nos está hablando de la cena de las bodas del Cordero. Estuve mirando otras Biblias, por ejemplo, la Biblia del Oso, o la antigua versión, o la Biblia de 1865, y no habla cena de las bodas del Cordero. Habla, por ejemplo, la cena del Cordero, quita la palabra bodas. Entonces, eso para que lo tengan también ahí entre su colección de información, porque en la de 1960 dice cena de las bodas del Cordero, pero en las de Biblias más antiguas no dice cena de las bodas del Cordero, sino dice cena del Cordero, por ejemplo. Entonces, ese versículo nos habla de la cena de las bodas del Cordero y nosotros creemos que esa cena será precisamente en esta manifestación del Señor. ¿Quién tiene, por favor, Daniel 12:12? Yo. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bueno, ahí nos está hablando del día final para la iglesia, el día que debemos esperar y que nosotros lo hemos ubicado 75 días después de empezar el periodo del anticristo, como lo vamos a ver más adelante explicado en estas mismas gráficas. ¿Quién tiene Lucas 17:30, por favor? Yo, Juan. Adelante. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. Así está escrito en esto. No lo lee, por favor, pero es que usted lee muy rápido. Entonces, un poquito más despacio, por favor. Bueno, dice, así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. Entonces, estoy leyendo de una... Sí, pero ¿qué está diciendo ahí? ¿Que el día de que el Señor venga o el día que Él aparezca? El día que Él aparezca, o sea, una manifestación. Entonces, ese lo estamos ubicando aquí en esta manifestación porque no es una venida, sino una aparición. Una aparición, una manifestación. Entonces, eso nos hace pensar que el día que el Hijo del Hombre se manifieste o aparezca, estamos bien ubicados en este momento porque Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, porque recuerde que aquí en esta segunda venida es cuando se nos quita el pecado, o en esta segunda manifestación es cuando se nos quita el pecado. Primera de Corintios 1:8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí les pregunto a todos, ¿el día de nuestro Señor Jesucristo se ubica el día que Él aparece, o es la tercera venida, o es la cuarta venida? Usted misma, María Elena, si nos puede repetir, por favor, el versículo, la lectura, y nos dice qué entiende allí. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Juan, yo entiendo que es cuando Él se nos va a aparecer en nuestro lugar santísimo, porque Él nos va a confirmar. Y que ese día seremos irreprensibles. Ajá. Porque se nos quita la maldad. Se nos quita el pecado, sí. Sí, y ahí nos va a confirmar para que podamos llegar hasta el fin. Y el fin sería ya cuando Él venga por segunda vez en carne o en su cuarta manifestación. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Quién tiene Filipenses capítulo 1, versículo 6 y versículo 10?
Yo, hermano Juan, Adelante. estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces mire que ahí habla el día de Jesucristo, el día de Cristo y el día del Señor Jesús. Creo que nos hablaba ahora cuando leyó María Elena. Entonces ese día del Señor es lo que yo estoy tratando de pensar, que es aquí en este momento, cuando empiece la gran tribulación, y no al final, porque al final del milenio es el día del Señor, no de Cristo ni de Jesús. ¿Quién tiene Filipenses capítulo 2, versículo 16? Yo, Adelante. dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces ahí dice, asidos es agarrados pues de la palabra, afirmados en ella, amarrados en ella. Y dice, para que el día de qué, Claudia. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. ¿Cuál es el día en el que recuperamos la gloria de Dios? ¿Alguien recuerda? En la cena de las bodas. En la cena de las bodas, sí, señora, porque ahí somos restaurados. Recuerde que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos. Este día volvemos a esa condición que tenía Adán antes de pecar. Y Paola todavía está con nosotros. Sí, señor. Busca por favor segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2 y yo voy a leer primera de Tesalonicenses 5:2. Dice así, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Este día del Señor del que Pablo nos está hablando aquí, todo parece indicar que es esta manifestación, porque mire lo que nos dice el apóstol Pablo en la misma carta de primera de Tesalonicenses 5:4. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué significa? Que nosotros no vamos a ser sorprendidos, le vamos a estar esperando. El que se va a sorprender es el mundo que estará como en los días de Noé o como en los días de Lot. ¿Qué dice segunda de Tesalonicenses 2, 1 y 2, Palolita? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, ahí nos habla, gracias, ahí nos habla del día del Señor, pero las antiguas versiones dicen el día de Cristo. Eso significa que este día se puede llamar el día del Señor Jesús, el día de Cristo, el día de Jesucristo, y en este día es que Él se nos va a manifestar a nosotros. También se conoce como el día de su venida, porque dice la Biblia que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hasta aquí vamos a tener el estudio hoy. Eso significa que tenemos un primer momento en esta forma de presentación de la línea de tiempo, tratando nosotros de identificar los momentos de Dios, cuándo es que Él, pero no lo estamos haciendo como una adivinación, estamos haciéndolo como
yendo a la escritura, buscando cómo ubicar lo que él ya dejó plasmado en su palabra. No nos estamos inventando algo, ni estamos saliendo con una nueva revelación o un nuevo escrito, no. Es cómo identificar que en la Biblia dice que él aparecerá, que él se manifestará, que él vendrá, que cuando venga, y todas esas terminologías que usa, todas esas expresiones que aparecen ahí escritas, tienen que tener un cumplimiento, pero no siempre es lo mismo. Entonces, estamos analizando que hay una primera venida del Señor en carne, una manifestación de él en el día 1335, un tercer momento que es cuando venga en un caballo blanco y un cuarto momento que es cuando se manifieste ya con las señales en sus manos y en sus pies, y cuando él venga a seguir el plan que él tiene con el pueblo de Israel. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Porque la idea es que tengamos claro qué es lo que hay en la escritura y que no nos quede dudas de que el Señor nos va a revelar y nos va a dar cada día más luz.